Capítulo 81. Geo dijo mientras comía arroz cocinado con verduras del jardín y pescado a la parrilla. Miel se preocupaba por Geo debido a la historia de fantasmas de la capa negra, pero Geo estaba feliz por ello. Se debía en parte a su personalidad originalmente tranquila, pero esa no era la única razón. Si me ven como una historia de fantasmas, probablemente se preocuparán menos por ser atacados. Esa era la razón por la que Geo toleraba las tonterías del coleccionista. Me di cuenta después de regresar a la Tierra unas cuantas veces que no importa cuánto se haya puesto patas arriba la Tierra y el entorno se haya reorganizado a nivel mundial, un retrato embrujado sigue siendo algo raro. No es una broma, no es extraño si te arrastran seriamente a un laboratorio y te torturan. Se consideraba a sí mismo como un caso ligeramente especial del despertado. A diferencia de los cazadores regulares que acceden al origen a través del sistema, él estaba directamente conectado con el origen, por lo que no estaba completamente equivocado, pero el problema era que el mundo no lo vería de esa manera. Sentí que en los 31 años que Corea del Sur no había visto, se había acercado aún más al infierno. Un pollo deshuesado como yo no duraría ni un día y caería al abismo. Sí, no soy un pollo, pero eso no es lo que papá quiso decir. El problema es que un débil como yo pronto sería arrastrado a un laboratorio lleno de científicos locos y usado para experimentos. En ese sentido, la historia de fantasmas de la capa negra no estaba mal. Al menos no parecería fácil. Hay mucho espacio para la imaginación. No solo la capa negra parecía tener una capacidad de combate mucho mayor que el personaje principal, Geo, sino que su nombre también era genial. Había algo en los apodos que satisfacía el romanticismo de un hombre. En primer lugar, si lo llamas una historia de fantasmas, es algo que se puede observar pero no estudiar. Se siente como un humo intangible. No sé cómo sería en este mundo cruel, pero creo que la probabilidad de ser atacado por cualquier perro o vaca sería menor. Como era de esperarse, señor Yoo Seonbon reconoció mi debilidad y sugirió este camino, por lo que realmente es un todoterreno. Es el tipo de persona a la que debería emular. Debería hacerme más cercano a usted dándole comida y bocadillos. Y luego, algún día, lo secuestraré. Hyo, quien dijo algo que haría desmayar a Yoo Seonbon si lo escuchara, continuó hablando mientras desmenuzaba la carne de pescado que no era castella recién hecha y se la daba a Dana. Por eso la historia de fantasmas sobre la capa negra es en realidad bienvenida. ¿Debería llamarlo una fanfarronada para la supervivencia? No necesariamente se presentó como un retrato a los cazadores que conoció en el país del mar profundo. Al principio, no podía presentarme con mi nombre real, así que usé un retrato en su lugar, pero funcionó bien. Para sobrevivir en este mundo extraño, tendré que contribuir a estas historias de fantasmas. Creo que tendré que pensar un poco más sobre cómo contribuir. Sería bueno si fuera una historia de fantasmas que estuviera a la altura de la reputación de un retrato embrujado. ¿Acaso los retratos de fantasmas no suelen colgarse en las escuelas? Bueno, probablemente no sepas mucho sobre la cultura de la Tierra. O tal vez porque fui maestro, solo puedo pensar en la escuela. ¿O, tienes algún consejo? El oso de peluche asintió. El mundo del que venía originalmente no tenía una educación pública activa, por lo que no había muchas historias de fantasmas relacionadas con escuelas, pero había unas pocas historias sobre relatos de fantasmas relacionados con mansiones. Geo escuchó con interés y asintió. Ciertamente, materiales como retratos colgados en mansiones abandonadas son populares como historias de fantasmas. Entiendo lo que dices. Sí, cada pieza de información me ayudará a renacer como una gran historia de fantasmas en el futuro. A la capa negra, que se conoce en el mundo en este momento, le faltan muchas cosas para ser llamada una historia de fantasmas, pero, si seguimos intentándolo sin rendirnos, algún día se convertirá en una gran historia de fantasmas que infundirá temor en la gente. Así es como podemos ganarnos la vida, padre. La gente en estos días es tan aterradora que sin este tipo de fanfarronada, es difícil sobrevivir en esa brecha. No parecía algo que Geo, quien era un retrato inofensivo, debiera decir, pero el dios del sol dijo que entendía y siguió adelante. Sabía que no era una gran persona que realmente dañaría a los humanos, aunque solo dijera cosas como esa. De todos modos, Geo se prometió a sí mismo solidificar el concepto como una historia de fantasmas. Es una suerte que la primera persona que conocí fuera el líder del gremio Bisabal. Solo ver su boca que hablaba como una ametralladora me hacía sentir tan intimidado que todavía me negaba a hablar, pero Bisabal era una buena persona.
El hecho de que tratara a Geo, un retrato poseído por un fantasma, como a una persona, probaba su noble carácter. ¿Qué pasa, Miel? Miel pensó, eso podría ser una cuestión de gusto más que de carácter, pero no lo dijo en voz alta. Sabía que Bisabal no era una persona inofensiva, pero era alguien extremadamente devoto de las obras de arte. Al menos Bisabal se había vuelto extremadamente inofensivo para su colección. Eso era verdad. ¿Tú también querías comer pescado? ¿Debería desmenuzarlo? Geo dijo, cortando un pedazo de carne gruesa que humeaba. De todos modos, planeo llevar a cabo el plan que mencioné pronto. Estoy cansado de vagar por el país del mar profundo, sin ninguna cosecha y creando historias de fantasmas patéticas. ¿Puedes comer espinas? Aquí, aquí. Come con cuidado. Geo continuó, dándole una espina de pescado a Dana. ¿Tienes a alguien que te acompañe? Tú eres el único, Miel, ¿sabes cuánto te ama papá? Miel no tenía intención de dejar a Geo, que era suave y tierno por dentro, solo en el mundo. Geo, conmovido por el cálido corazón de su hijo nacido de su mano, se cubrió la boca y mostró la profundidad de sus emociones, y el dios del sol decidió comer el pescado en silencio. Dana ya no estaba interesada. Como sigo diciendo, de todos modos eran una buena familia. Y no solo Geo planeó algo para su encuentro. Coincidentemente, las sirenas también habían preparado su propio camino. ¿Dónde está el más joven? ¿No está en el jardín? Chae Sol fue secuestrado. No, ni siquiera pudo descansar. Normalmente, los futuros sacerdotes que habían terminado su ceremonia de iniciación habrían tenido que entrar al templo dormitorio, pero debido al reciente incidente del templo del mar profundo, tuvieron un breve descanso. En resumen, fueron secuestrados mientras estaban en casa. ¿Es importante descansar ahora? Esta noticia se transmitió de inmediato a Yoo Seon-bon, quien estaba en la oficina del gremio del coleccionista. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Nosotros tampoco sabemos la intención. Cha Eun-jeok, el hijo mayor de la familia Cha, ofreció un bungeokpan como soborno. Había agua de mar rociada en el jardín. Si dices eso, cualquiera puede notar que el culpable es una sirena. No, pero ¿qué es este bungeokpan? No tienes que darme más bungeokpan. Detente, se está desbordando. Por favor dáselo a GOSSI también. Recibí el documento oficial de Cha-ara y lo miramos juntos. Cha Eun-jeok continuó con una expresión en blanco. Escuché que Sergio tiene una regla de 1 a 1. Si recibe un favor de un humano, responde con un favor, y si recibe una respuesta grosera, responde con grosería. Yoo Seon-bon preguntó seriamente, ¿ofreces un bungeokpan y le pides que salve a tu hermano menor? Creo que hay una mayor probabilidad de que Izuli vuelva con vida que si no ofreciera nada. En realidad, incluso si Sergio no da un paso al frente, creo que sería mejor para mí hacer esto. Es casi como ofrecer un sacrificio a un dios. Y es un bungeokpan. No tengo nada que decir. No, a Geo realmente le gusta el bungeokpan. A veces, me da algo un poco aterrador como regalo. En el mundo de hoy donde la religión se ha vuelto popular, había mucha gente que iba a santuarios y ofrecía pequeños sacrificios. Incluso si realmente no regresaba nada, se sentían mejor haciéndolo. Es un poco extraño decir esto, pero Geo no es un dios propiamente dicho. Es solo algo con las características de un dios. A diferencia de los dioses tradicionales que a veces muestran piedad cuando se trata de sus seguidores, hay una gran probabilidad de que no esté a la altura de tus expectativas. Pero eso no importa. Lo traje como un regalo. De todos modos te lo daré, me pregunto si me contratarán como bungeokpan. Geo sabía que estaba obligado por las reglas cuando pensó en su reacción un día. Aún así, intentó encontrar un precio de parte de Yoo Seon-un cuando hizo y compartió comida. No importa si no fue por la ayuda de Sergio o la ayuda de la capa negra. Pero si el agua de mar que encontramos realmente es el rastro de una sirena perteneciente al país del mar profundo, ¿no es esta una historia interesante incluso desde la perspectiva de un gran gremio como el del coleccionista? Cha Eun-jeok intentó desesperadamente persuadir a Yoo Seon-un con su rostro característicamente contundente. Hasta ahora, ningún monstruo del país del mar profundo ha salido jamás de la entrada. Podría ser algún tipo de augurio, y creo que podemos averiguar más información a través de esto. Así que, cálmese, señor Cha Eun-jeok. Yoo Seon-un consoló al joven. Incluso si no dijera eso, planeaba ir a rescatar a Chae Sol-kun. El país del mar profundo
es una mazmorra con la que tengo muchas conexiones, y la capa negra parece estar interesado en ella también. Planeaba visitarla pronto. Supongo que puedes pensar que vas un poco más temprano. Yoo Seon-un se apagó y se giró hacia Chaara, quien estaba pálida y exhausta. Chaara, vendrás conmigo, cazadora. ¿Puedo ir contigo? Solo soy un rango F, puedo llevarte si solo firmas un contrato declarando que estás preparada para morir. Lo siento, pero por favor. Si no ibas a usarlos como escudos de carne, llevar a un cazador de clase F a una mazmorra de clase B o superior sería una carga enorme para otros cazadores. En efecto, se convertirían en personal para proteger a cazadores de clase F. Así que esta fue la consideración de Yoo Seonbon. A pesar de que Chaara sabía que de todos modos no sería de mucha utilidad, aún así le pidió que la acompañara. Es un asunto de familia, así que entiendo cómo te sientes. No tienes que sentirlo. Afortunadamente, el gremio del coleccionista tenía mucha libertad para sus miembros, por lo que nadie dijo nada si Yoo Seonbon se iba por un tiempo. Solo que Yoo Seonbon tenía más días para trabajar horas extras. Y por el bien de Geo y la paz de la tierra, Yoo Seonbon lo toleró. Yo también quiero ir, pero probablemente sea demasiado, ¿verdad? ¿De qué estás hablando cuando tus habilidades físicas están al nivel de la clase F? Por favor, quédate. Lo único que era diferente era el significado de Visabal, pero el apoyo en sí era abundante. ¿Por qué está aquí el sacerdote Kang Seodam? El líder del gremio de coleccionistas pidió ayuda a nuestro templo. Estás brindando más apoyo del que pensaba. Incluso si no fuera una solicitud, debería haber dado un paso al frente. El hermano Chaisol es mi estudiante de quien tengo que hacerme responsable. Kang Seodam dijo con una cara cansada. Incluso si aún no está tomando clases formales debido al accidente, ese hecho no cambia. Vaya, es confiable. Kang Seodam miró a Sergio, reunido frente al puerto. El cazador Sergio, va con ustedes. Porque tengo una conexión con el estudiante Chaisol. ¿Acaso muchas personas en el Templo del Mar Profundo no recibieron ayuda mental gracias al enérgico estudiante Chaisol? Esta es mi gratitud por aliviar mi carga como médico y creyente. Los tutores de Chaisol también nos dieron Bungeopan. Kang Seodam también recibió un documento oficial del gremio del coleccionista con respecto a la capa negra. También sabía que su regla era simplemente 1 a 1, por lo que pudo aceptar rápidamente la participación de Geo esta vez con la palabra compensación. Sin embargo, también estaba preocupado. ¿Podría esta parte ser explotada por los humanos? Puede sonar bien, pero si no tenemos cuidado, muchos humanos podrían terminar forzando un precio en la capa negra. Si esa persona se enoja, entonces, Kang Seodam, quien estaba preocupado por el desastre futuro, asintió. Entiendo. Gracias por acompañarme. No hay necesidad de agradecerme. Solo estoy haciendo lo que puedo. Ya veo, ¿dónde está ese pájaro amarillo que vi la última vez? Al igual que en el anterior, Templo del Mar Profundo, la cara de Miel se asomó por debajo de la capucha de Geo, que estaba cubierta con una capa negra. Miel miró de cerca a Kang Seodam, quien sintió la fuerte energía del sol. Justo cuando Kang Seodam estaba a punto de expresar sus dudas, Yoo Seonbon, que se había dado cuenta de algo, detuvo a Miel. No, Miel, no vas a comer. Pero Yoo Seonbon justo ahora, la comida que hice para ti sería más deliciosa, así que ¿por qué te comerías a alguien que ni siquiera ha sido sazonado? Miel es una sibarita, así que no come cualquier cosa. Una voz de afirmación se pudo escuchar desde el interior de la capucha. No se sintió particularmente tranquilo. Me estabas mirando con unos ojos tan brillantes. Kang Seodam se sintió aún más espeluznado al recordar la mirada codiciosa de Miel. Con Yoo Seonbon, que era un clase A, como cabeza, Kang Seodam, Chaara y Sergio formaron un equipo para rescatar a Chae-sol. En realidad, este retrato no necesitaba la ayuda de nadie. Ayudar a Geo con su vida social, Yoo Seonbon pensó que era un poco divertido. Así es, sarcasmo. Un pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 82. Había una razón por la que Yoo Seon-un siempre estaba al lado de Geo. Cuando vuelves en ti, solo estás diciendo y haciendo cosas raras. Hubiera sido mejor si fuera un monstruo que imita mal. Porque sin importar cómo actuara, podrías darte cuenta de que era un monstruo. Sin embargo, el retrato de Geo era extrañamente bueno imitando a los humanos. Por eso confunde aún más a la gente.
Aunque su cabeza claramente no parece humana, su corazón está convencido de que lo es, y esa sensación de disonancia lo hace sentir espeluznante. Eso era diferente del miedo que sentía por los monstruos o los hijos del origen. Es como una historia de fantasmas. El papel de Yoo Seon-un era ayudar a Geo a encajar bien con los humanos. Yoo Seon-un pisó el suelo blando. Esto es como gelatina. Eso es definitivamente cierto. Kang Seo-dam, que entró a la mazmorra después de eso, asintió. Parece baba con baja viscosidad, pero soporta bien el peso para algo así. Si lo recoges con la mano, es solo agua de mar. Yoo Seon-un se sacudió el agua que tenía en la mano y miró a Geo y a Chaara que entraron juntos. Sí, 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 sí. No estés tan nerviosa. Hay 3 cazadores de clase aquí, así que ¿cómo no vamos a proteger a una cazadora Chaara? Oh. Eso es verdad. Chaara, que había sido tratada con cierto desprecio, aceptó rápidamente las palabras de Yoo Seon-un. Al hacerlo, miró de reojo a Geo que estaba mirando alrededor de la mazmorra, probablemente recordando la regla de que no se puede señalar que no es humano frente a Geo. Bueno, la cazadora Chaara también recibió el documento oficial. El documento oficial también incluía varias recomendaciones como no dudar de la identidad de Geo. Parecía que Chaara también juzgó que no había necesidad de ir en contra de los deseos de Geo. Si mi predicción es correcta, esta mazmorra debe ser como un hogar para Giovanni. Geo, ¿estás bien? Es mi primera vez entrando a una mazmorra oficialmente, así que estoy preocupado. Estaba un poco nervioso, pero no estoy tan nervioso como pensé que estaría. El Geo de cabello platino, con su capucha negra echada hacia atrás, sonrió con su característica sonrisa amable. El olor al mar es bastante agradable. Ahora que lo pienso, te gustaba el mar, ¿verdad? Al decir eso, Yoo Seon-bong miró hacia abajo. Vio un país completamente sumergido en el mar. Bajar aquí sería mucho trabajo, pero Geo, ¿puedes nadar? Para ser honesto, no puedo. ¿Por qué estás tan seguro? Dado que el nombre mismo es el país del mar profundo, los cazadores que lo visitan son básicamente tipos que pueden nadar. Es raro que un cazador no sepa nadar. No pensé en esto, Yoo Seon-bong miró a los otros 2 con cara de preocupación. ¿Qué hay de la cazadora Chaara o el sacerdote Kang Seo-dam? Ah. Oh, es posible, pero es una clase F, es posible sin dificultad. Yoo Seon-bong miró a Geo de nuevo. Entonces Nana o el sacerdote Kang Seo-dam deberían ayudar a Geo, ¿verdad? Hay muchas formas de llegar allí sin nadar. ¿Por qué crees que hay tantas? Aprendí buenas técnicas de los mayores de nuestra casa. Ese mayor, es eso. Eso, me encargaré de ti cómodamente. Sin responder a la pregunta de Yoo Seon-bong, Geo puso su mano en el suelo. Con un gran ruido, apareció un camino dentro del mar. Los cazadores, incluido Yoo Seon-bong, miraron el túnel en el mar con expresiones en blanco. Una escalera fue construida amablemente en el espacio que estaba ahuecado como un sorbete largo. El camino llevaba a un lugar bastante profundo, y con la buena vista del cazador, podía ver que llegaba al templo del mar profundo. Yoo Seon-un, que estaba orgulloso de ser el humano que recibía el mayor afecto de Geo, preguntó, ¿cómo hiciste esto? Dado que el agua de mar es agua, ¿no se evaporaría si la calientas? Así que la evaporaste. Sí, conveniente, ¿verdad? ¿Por qué no quieres nadar? No es que no quiera, es que no puedo. No es una cuestión de mi gusto. Por eso cambiaste la mazmorra, cambiaste la forma del mar porque no puedes nadar. Yoo Seon-un miró a Kang Seo-dam, el hijo del sol. ¿Qué cazador en el mundo remodela una mazmorra porque no sabe nadar? En primer lugar, el hecho de que pudiera remodelar una mazmorra ya estaba más allá del reino de un cazador. Ese cazador no tenía razón para venir a la mazmorra. La existencia de la mazmorra y el significado de la visita del cazador desaparecieron. El hombre más rico de Corea del Sur, el líder del gremio Bisabal, hace que sus trabajadores a tiempo parcial recolecten papel de desecho y gana 5.000 won para su propio dinero de bolsillo. Si esto va a pasar, entonces ¿por qué existe la identidad de Sergio? ¿Realmente no tiene intención de imitar a los humanos? ¿Es esto una advertencia para no hacer algo tan ridículo? Yoo Seon-bong estaba en un pantano profundo. Afortunadamente, el sacerdote Kang Seo-dam y la cazadora Chaara están haciendo todo lo posible para evitar el contacto visual y fingir no saber, confirmó la disposición de los 2 a cooperar, como si fueran a mantener en secreto todo lo que sucedió hoy, y miró a Geo de nuevo. Geo,
Todos aquí son de confianza, así que te lo diré francamente. Por favor, habla cómodamente. Esto es un poco demasiado para un dominio humano. Pero soy un humano ordinario, lo sé, lo sé. Todos lo saben muy bien, así que no tienes que preocuparte por eso. Solo, Yoo Seonbon respiró hondo. Otras personas podrían tenerte miedo o malinterpretarte, así que espero que no presumas demasiado tus habilidades frente a personas que no seamos nosotros, ¿entiendes lo que quiero decir? Entiendo, gracias por tu consideración. Cha-ra miró a Yoo Seonbon intentando desesperadamente persuadirlo con calma, como si sintiera lástima por él. Y Yoo Seonbon pensó que su propia situación era un poco miserable. Estoy enseñando habilidades sociales a un ser cuya identidad es desconocida en un mero cuerpo humano. El estatus de Sergio fuera de la colección se redujo a un nivel humano, por lo que esto era todo lo que podía hacer. No, de hecho, todavía estaba tan abrumado que sentía que todo su cuerpo iba a explotar. Es una suerte que Geo piense que es humano. Supongo que el plan de separar a Sergio y la capa negra fue un éxito. No era una mala situación. Definitivamente es menos estresante que cuando estaba dentro del edificio, sí, así de mucho. En caso de una diferencia, podía compararse con cazadores de clase S. A ese punto, estaba cerca de un desastre humano. El problema era que Geo ni siquiera era humano, y esto era algo en lo que Yoo Seonbon tenía que trabajar. Por lo general, los cazadores no pueden simplemente cambiar las mazmorras de otras personas. Ya veo, eso debe ser inconveniente. Eso es verdad, no tienes que preocuparte porque yo estoy aquí. Y Geo no pensó nada al respecto. No hizo nada poco ético solo porque cambió un poco la mazmorra. Nadie murió, nadie salió herido, nadie resultó lastimado. La mente máxima y positiva de Geo no cedió a las limitaciones de un mero humano. Las limitaciones están destinadas a ser superadas. Giovanni superó sus limitaciones de no poder nadar con el poder del sol. Estaba orgulloso de su notable crecimiento. Si esto solidifica mi concepto, entonces es algo bienvenido. De todos modos, las cosas buenas son buenas. Si fueras a preguntar si estaba en su sano juicio después de eso, no lo estaba. La despedida que Iser estaba preparando era un poco más cálida. En las manos de Geo que habían envejecido, aparecerían arrugas alrededor de sus ojos, su espalda que había estado recta como una estatua se doblaría, y su cuerpo fuerte se volvería infinitamente más delgado. Geo moriría mientras veía a incontables personas agradecerle por su vida. Lentamente, su respiración se volvería superficial, sus párpados que siempre se habían doblado con cariño se cerrarían, y su corazón que había estado latiendo lentamente se asentaría con calma. ¿Dónde estaba el cuerpo del profesor? No se logró nada. ¿Cuántos años tenía, señor? Nací y viví un poco más de 30 años. Los humanos pueden vivir más de 100 años si están bien cuidados y en un buen ambiente. ¿Qué pasa si no están bien cuidados y en un ambiente normal? Si no fueron maltratados constantemente, normalmente vivirían hasta los 80 años más o menos. Ni siquiera vivió la mitad de mi vida. Fueron solo 30 años. Sí, fueron solo 30 años. Pensé que era más largo que eso. 100 años, 200 años. Es demasiado loco decir que todo eso sucedió en 30 años como máximo. Hubo tantas cosas, Giovanni salvó gente toda su vida. ¿Por qué nadie lo defendió a usted, señor? Realmente salvó tantas vidas. Salvó a los que se estaban muriendo y a los que estaban maldecidos. Aquellos que fueron salvados por usted. ¿Acaso no dijeron definitivamente gracias en ese momento? Incluso derramaron lágrimas de alegría ante su toque. Sí, Geo era una persona tan amable. Salvó a muchos humanos y sirenas. Pero cuando murió, no quedó nadie a su lado. No era el tipo de persona que merecía morir así. Debió haber muerto un poco más viejo, acostado en una cama cálida, con tanta gente a su alrededor. ¿No debería haber sido así? Usted era alguien que vivió tan devotamente para los demás. Una persona así merece estar más cálida, a la luz del sol. La muerte que imaginaste fue algo que solo sucedió en los cuentos de hadas. No tenía que ser un cuento de hadas. De lo que estaba hablando no era algo que sucedió en un cuento de hadas, pero era algo que podía suceder en cualquier momento. Eso es todo. No esperaba un milagro. No esperaba que los humanos vivieran tanto como las sirenas, y no quería que los muertos volvieran a la vida. Ni siquiera quería. ¿Qué tiene de genial eso? Los humanos mueren de todos modos.
No importa en qué tan buen ambiente crezcan o qué tan bien los cuiden, su vida útil es tan corta que mueren rápidamente. Si vivieron una vida tan corta sin descansar y derramando sangre y sudor, ¿no deberían haber disfrutado de tales beneficios? ¿Así que recibiste tales beneficios? Ella respetaba al profesor, el hombre llamado Giovanni. Geo era un sacerdote y un médico. Iser aprendió su carácter como sacerdote de él, y Aria aprendió sus habilidades como médica de él. Ambos trataban bien a los humanos porque aprendieron de Geo. No. Al final, fue solo, pero ningún humano sabía cómo ser agradecido. Al final, son un grupo que desecha incluso el afecto de Geo, quien también es un humano, en un instante. Los humanos son verdaderamente volubles. Son diferentes de las sirenas en muchos aspectos. Las sirenas viven más de 1000 años. Tal vez porque nacieron para vivir tanto tiempo, las sirenas son indiferentes a los estímulos que se les presentan, no son sensibles a las emociones y no cambian fácilmente. Y es por eso que las sirenas, cuando reciben un estímulo, una emoción o un cambio, se aferran a ello durante mucho tiempo. Iser ya sabía que, eso, sería Giovanni. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Si esto sucede, esto no está bien, Aria, es por eso que ella quería que él tuviera una muerte muy dulce y gentil. ¿Por qué demonios tengo que llevar este recuerdo conmigo por el resto de mi vida? Sabía que cada momento de esa corta vida de esa persona que se parecía a la luz del sol, esa persona que era tan suave como una cobija cálida, era en última instancia algo que tenía que abrazar. Así que me sentí aliviada. Al menos, pensé que alguien tan maravilloso y grande como Giovanni era alguien a quien una sirena debía abrazar. La sirena se comió al humano. ¿Por qué? Tenía hambre, esos humanos superficiales nos encerraron a él y a mí en un tanque pequeño, Geo no podía morir, Giovanni se estaba pudriendo en dolor y frío, y yo tenía hambre. ¿Me lo comí? Los hijos del sol se rieron de eso. Al final, incluso si una sirena imita a un humano, siguen siendo sirenas, monstruos que comen personas. ¿Somos monstruos? La única hermana respondió. Todos somos monstruos. Excepto por usted, señor, todos eran monstruos. Lo extraño, señor, durante mucho tiempo, Iser no pudo abrir la boca. Si abría la boca, parecía que Giovanni, a quien se había tragado, se derramaría. Las tripas que había masticado y tragado escaparían, sus ojos derramarían lágrimas y su boca gritaría o derramaría resentimiento hacia la sirena. Y ahora que Iser había abierto la boca, lo que sostenía en su corazón era Giovanni. Para ser honesto, creo que lo odio. Parece que es la primera vez que te veo odiar a alguien. Ni siquiera sé si este sentimiento es seguro. Lo aceptaré con gusto. Incluso eso es un cambio que has hecho. Cubriré el sol con el mar. Sus palabras eran locas, pero Iser sabía que pronto se harían realidad. Si todo el mundo se cubre por el mar, entonces Geo puede permanecer en el mar. Y las sirenas son parte del mar, después de todo. Al igual que los cuadros de sirenas que esa persona siempre dibujaba, Aria vestía una bata de color blanco puro. Tampoco sé lo que quiero, Iser, un largo tiempo había pasado desde entonces. Un tiempo muy, muy largo. ¿Tuviste otra pesadilla? Aún no soy un sacerdote. ¿Qué pasaría si yo fuera humano? Tengo tales fantasías. Sigues siendo humano ahora. Soy una sirena, como dije cuando te traje aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un humano y una sirena? Realmente no lo entiendo. Había incontables diferencias, pero dado que era el día en que conocí al profesor, mi boca estaba particularmente apretada. Eso es lo que es. ¿Cuál podría ser la diferencia, después de todo? ¿Qué tan grande es la diferencia? Un pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 83. Como referencia, a Chae Sol, quien había sido secuestrado, la situación no le preocupaba en absoluto. Los ojos de Vía Láctea son tan geniales. No era una simple coincidencia que él y Geo se llevaran tan bien. Siguen parpadeando. ¿Es como un dragón? Bueno, técnicamente, es un reptil. No, es mucho más genial. Los dragones siguen siendo una clase de reptil. Chae Sol preguntó con una cara seria, entonces, Vía Láctea también hiberna cuando hace frío. Yo no hiberno. Técnicamente, soy un pez. Pero si no hay un pez. ¿Qué quieres decir con eso? No es un pez, ¿verdad? Parecía que a Chae Sol le costaba trabajo encontrar los rasgos de una sirena en la apariencia de Iser. Entonces, ¿mis ojos parecían los ojos de un humano?
No se supone que una sirena debe tener esas piernas, ya sabes, piernas de pez. Tú no tienes piernas. Pero yo sí las tengo. Los niños realmente tienen curiosidad por todo. Yo puedo explicar esa parte. Cuidar a los niños no es fácil, ¿eh? No puedo decir que no lo sea. El ser actual ya no era el Vía Láctea que Chazo recordaba. A pesar de su forma de adulto ahora obvia, el comportamiento excesivamente familiar de Iser era bastante desorientador. La sirena lo trataba con gentileza, aunque la situación seguía siendo un secuestro. Pero Chaesol no estaba asustado, tenía la firme convicción de que su hermano y su hermana vendrían a buscarlo. Aunque sabía que esto era un secuestro, se sentía como si estuviera en un parque de atracciones, emocionado en lugar de asustado. Las palabras de Iser también parecieron llamar la atención de Arya. Parece que no tienes miedo de las sirenas, ¿verdad? Los humanos de la Tierra tiemblan de miedo cuando conocen a una sirena en persona. Después del evento del Gran Desastre, en la Tierra, las sirenas habían sido avistadas docenas, si no cientos de veces. Naturalmente, dado que también eran monstruos que atacaban a los humanos, la mayoría de los terrícolas les temían. Y sin embargo, has sido secuestrado por nosotras. Entonces, ¿podrías decirme por qué sigues sonriendo? Bueno, no me pegaron, ¿verdad? Arya ladeó la cabeza. Pero podría pegarte, ¿sabes? ¿Me vas a pegar? Entonces saldré corriendo. Oh, qué desafortunado. Sin embargo, ya es un poco tarde para salir corriendo. No me vas a pegar, ¿verdad? No hay nada más tonto que maltratar a un rehén valioso. Pero incluso si no te hacemos daño, ¿cómo podrías creernos? No depende de ti decidir si lo harás o no. Por un momento, Arya se quedó sin palabras y luego se giró hacia su hermano menor. Uno difícil, en verdad. Parece alguien que le gustaría a Geo. Creo que simplemente se siente protector porque es un niño. Podría ser, ya que es alguien que se preocupaba por algo pequeño y débil. Arya levantó la cabeza. Se podía escuchar el sonido del mar agitándose. Para tener una reacción tan buena, aunque Geo se preocupa por los niños, esto es bastante rápido. Probablemente significa que ellos también se estaban preparando. Al menos no éramos los únicos que se preparaban. Cualquiera que sea el resultado, no será injusto. Puesto que no éramos los únicos que prestaban atención. De repente, Iser pensó que había pasado mucho tiempo desde que la palabra corazón había salido de la boca de su hermana. Con una sonrisa en sus labios, Iser miró a su hermana y luego le tendió la mano a Chaesol. No era una sirena temerosa de tenderle la mano a un humano. Con Giovanni como su maestro, ella fácilmente podría ser una sacerdotisa ideal. ¿Nos vamos, sacerdote Chaesol? Aún no somos sacerdotes. Simplemente disgustada por ello. ¿Está realmente frío? ¿Puedo ponerle una compresa caliente? No. Me secará la piel. Entonces, ¿no te dará una congelación? Las sirenas, cuya temperatura corporal es más baja que la de los humanos, no sufren eso. Después de un breve momento, estaban listos para conocer a Geo. Y no tenían la intención de luchar. No voy a comer nada. Eso sería preferible. Geo había muerto, pero incluso en la muerte, él era Geo. ¿Hay algún amigo sirena bendecido por el océano aquí? Cielos, ¿a quién tenemos aquí? Mientras Arya bajaba elegantemente las escaleras de la entrada del templo, un suntuoso vestido de sirena ondeaba como el mar. El no invitado nuevo dios del sol, el señor Capa Negra, supongo. ¿Capa Negra? Ahora es Sergio. Ten cuidado de no cometer ese error más tarde. En realidad, es Giovanni. Arya respondió con una sonrisa y luego miró a su alrededor a los humanos con expresiones desconcertadas. Parece que un grupo de humanos irrumpieron para salvar al niño. ¿Es usted la familia de Vía Láctea, señorita Sirena? Así es. Soy la hermana mayor de Iser, Arya, la verdadera dueña de esta mazmorra. Seonbon miró a Geo. Parece que deberíamos sugerir aumentar el nivel de la mazmorra una vez que regresemos. ¿Por qué? Creo que ya es bastante alto. Ahora hay dos dueños de la mazmorra. Esto no sucede a menudo. Sin dejar de mantener una sonrisa, Seonbon suspiró profundamente y miró hacia atrás a Arya. Dado que la verdadera dueña de la mazmorra salió tan tranquilamente, ¿eso significa que no tienes intención de luchar contra nosotros? ¿Es seguro asumir eso? Me alegra que nos podamos comunicar bien. Arya sonrió levemente. Era un monstruo que sabía cómo jugar el juego educado.
Me disculpo por traer a mi hermano menor sin permiso, cazadora Chahara. Solo los usé a ustedes como una herramienta para llamarlos, así que no se preocupe por ninguna lesión. Vaya a revisar a mi hermano. Parece asustada de ir sola, débil cazadora. ¿Qué tal si los otros dos la acompañan? Eso es lo educado que se debe hacer por una dama. Yo Seonbon se encogió de hombros. Sin embargo, yo no soy un caballero. Lo que tenía que hacer era cuidar del origen y supervisar las obras de arte de la galería. Yo Seonbon miró de reojo a Kang Seodam y Chahara. Me quedaré con Geo, así que sacerdote y cazadora Chahara, ustedes deberían asegurar a Chae Sol primero. Como Iser no es visible, es probable que esté con él. La probabilidad de combate es baja. Chaso probablemente era el cebo para atraer a Geo. La situación no es emocionalmente tensa, así que creo que Chae Sol está verdaderamente ileso. ¿Qué tal si nos movemos antes de provocar a las sirenas? Kang Seodam guió a la extremadamente nerviosa Chahara hacia el interior del templo. Una vez que estuvieron fuera de vista, Arya miró a Geo. Sus labios rojos como la sangre se abrieron pesadamente. Se parece tanto a él. ¿No crees que es él? Señor Sergio, ¿qué piensa usted? En realidad, podría no serlo. Es por eso que siento que el Geo que conozco es el indicado. Arya entrecerró los ojos. Esa persona siempre mantuvo abierta la posibilidad. Incluso la mantuvo abierta para su muerte. Arya, que había estado mirando hacia abajo a Geo y Yoo Seonbon desde las escaleras, giró su cuerpo. Entren, caballeros. Disfruten de la invitación de la sirena. Yoo Seonbon murmuró suavemente. Si no estuviera contigo, Geo, pensaría que este es el comienzo de una batalla. La voz de Arya era extraña y espeluznante, a pesar de que estaba sonriendo suavemente. Era porque su odio y desprecio por los humanos estaban claramente presentes. Arya guió a Geo y Yoo Seonbon al salón de banquetes. Vaya, una fiesta de mariscos. Yoo Seonbon se quedó sin palabras. ¿Está bien esto para una sirena? Los humanos son tan estrechos de miras. Solo porque son de la tierra, no significa que no coman pescado. Lo entiendo, pero imagina el estado de ánimo de los humanos siendo servidos con un banquete de mariscos por una sirena del mar profundo. Es aterrador. No hay carne en esta mesa, y ahora no puedo evitar pensar en qué tipo de mensaje envía eso. Bueno, no estamos sirviendo humanos en la mesa, así que ¿cuál es el problema? Sigue siendo aterrador. El tono de Arya había cambiado a algo mucho más cómodo. Tal vez sea porque se siente como en casa aquí, o tal vez. Yoo Seonbon miró de reojo a Geo. ¿Es solo que se siente cómodo teniendo una comida con este sujeto? Geo, sin embargo, no estaba prestando atención a su conversación y encontró su asiento. Parecía que estaba bastante acostumbrado a ello. Yoo Seonbon, por otro lado, sentía que el salón de banquetes era demasiado lujoso para un templo. Este lugar seguro tiene muchas cosas para ser un templo. Este culto del sol no valora la simplicidad. Yoo Seonbon miró a Geo de nuevo. Tú también sabes dónde está este lugar. Es el lugar donde me entrenaron, así que tengo que saberlo. Como sacerdote, aprendí muchas cosas. Era como una escuela de entrenamiento para sacerdotes jóvenes. Parecía que sin importar el mundo, la forma en que se criaba a los sacerdotes era similar. Notando que Arya lo observaba en silencio mientras procesaba la explicación, Yoo Seonbon se tragó un suspiro y se sentó junto a Geo. Arya se sentó naturalmente frente a él, no en el asiento de honor. ¿No eres la ama aquí? ¿Por qué no estás sentada en el asiento de honor? El amo de ese asiento no era yo, sino el Papa. Geo parpadeó sorprendido y miró a Arya. No te dolió el estómago, ¿verdad? No. Espera, ¿eso es realmente importante en este momento? Ese hombre estaba lleno de grasa saturada. ¿Es eso realmente importante? Parecía que decir un monstruo se comió a una persona no dejaba nada más que decir. Arya parecía pensar lo mismo. No pareces muy arrepentido. Pasé por mucho debido a ese sujeto, así que ¿por qué hablaría amablemente? Con esa cara noble, eras bastante afilado de lengua. Sus labios, sonriendo con picardía, hicieron que su cabello azul se balanceara. Supongo que eres mi profesor después de todo. Podría ser, o tal vez no. ¿Te gustaría que te lo dijera, entonces? El profesor humano de la sirena. La encarnación de un santo, el sacerdote Giovanni. Salvador y traidor de la humanidad. Lo has hecho sonar bastante grandioso sin que yo lo supiera.
Geo le devolvió la sonrisa. Joe Seomon se dio cuenta de repente de lo similares que eran las sonrisas de Giovanni, Arya e Iser. Todos estaban sonriendo, pero había una pesadez más que alegría. Mientras hablaban, Geo continuó. Entonces, ¿cómo me llamarás, Arya? Cuando Arya chasqueó los dedos, el templo se llenó de agua de mar. Todavía se podía respirar bien. Bienvenido de nuevo a tu mar. Su cabello, semejante al mar profundo, se esparció como coral. El vestido de Arya, como una ola lenta, se movía como aletas. Sus ojos perlados brillaban y la tiara sobre su cabeza brillaba misteriosamente. Los mariscos en la mesa del banquete, ahora sumergidos en agua de mar, levantaron sus cabezas muertas y abrieron sus bocas, dando la bienvenida tanto a los invitados como a los invasores. Sí, así es. El dios del mar estaba presente en esa habitación. Ojos que nunca podrían ser humanos sostenían al santo, el más humano de todos ellos. Si no me gusta, me comeré a todos los humanos. Durante miles de años, la princesa Sirena había estado enfurecida. Solo hacia los humanos. El pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 84. Geo vio a la princesa Sirena que se había vuelto fuerte y hermosa. El cabello de un color extraño como el mar profundo, los ojos que se asemejaban a perlas como en la leyenda, e incluso el vestido que parecía olas simbolizaban el mar. Pero la bata blanca de médica con un pecho grande sobre ella destacaba. En aquel entonces, a menudo hacíamos bromas como esa, no era nada especial. Sí, yo también soy humano. Es por eso que Giovanni estaba seguro, al final, un humano tenía que ganar en esta situación. El final de la princesa Sirena, 0-1, de eso estaba segura. Arya no le tenía rencor a Giovanni, él era el único humano en el que Arya podía pensar. Era el humano más genuino de todos los humanos, y al mismo tiempo era amable y afectuoso como alguien salido de un cuento de hadas. Las cosas raras merecen ser amadas. Te respeto, Giovanni. Pero había pasado demasiado tiempo, había demasiado que encubrir con la superficial palabra del respeto. Para mí, cuando recobré el sentido, fueron las jóvenes sirenas las que causaron problemas. Desafortunadamente, ya no son jóvenes. Arya amaba a Giovanni, pero odiaba a los humanos, los despreciaba y despreciaba. Aprendí mucho de ti, emociones humanas, vida humana, juicio humano, la anatomía humana también fue algo que te enseñé. Eso me ayudó mucho, especialmente después de que moriste. Es más como amor y terquedad, eso es un poco diferente del resentimiento. Las sirenas son tales criaturas. ¿No son una raza tonta que vive toda su vida con recuerdos del pasado? Para tal sirena, la existencia de Giovanni era demasiado cruel. Desde tu muerte, he encontrado a incontables humanos, algunos eran sacrificados, algunos eran egoístas, algunos incluso empujaron a sus hijos al abismo, y algunos dieron sus vidas por otros cuyos rostros ni siquiera conocían. Tal diversidad es lo que muestra el potencial de la humanidad. Estoy de acuerdo, es por eso que no pude renunciar a esta vida. He analizado, investigado y estudiado a incontables humanos, creyendo que terminaría algún día. Debe haber sido un tiempo muy largo. He estado esperando que llegara este día durante bastante tiempo, he continuado desahogando mi ira sin sentido y he hundido las incontables dimensiones del sol, y ahora, creo que el final me ha llegado. Ese era el final del nombre Giovanni. El cuento de hadas de la sirenita en la tierra termina con la sirena convirtiéndose en burbujas y desapareciendo. ¿El final que dibujas, Giovanni, es ese? Le corresponde a cada niño imaginar, incluso si la sirena del cuento de hadas se convierte en burbujas y es olvidada por todos, debe haber un niño en su cabeza que esté disfrutando de una vida feliz con el príncipe. Lo siento, pero ya no hay niños aquí, los únicos que quedan aquí son la princesa que se ha desangrado de color rojo para ver los límites de la humanidad y sus leales subordinados. Entonces, ¿qué clase de final quiere la princesa Sirena? El sufrimiento humano, la desesperación humana, la aniquilación humana. No sabía que te encontraría en la tierra, a donde vine a hundir un sol más, pero por ahora. ¿Comiste humanos, princesa? Los mares de todas las dimensiones ya se han comido a incontables humanos, incluso en este momento, los mares están quitando las vidas de humanos codiciosos y probablemente también se estén comiendo a humanos inocentes. Podía ver el rostro noble de Giovanni, era el rostro de un santo que fue llamado el Salvador de la humanidad y el Hijo del único Dios. ¿Acaso el mar no es cruel con los humanos, como dijiste? Pero es hermoso, tal como yo, que ni siquiera sé nadar, construí una casa junto al mar y viví la mitad de mi vida allí. ¿Todavía piensas que el mar y la sirena son lo mismo?
¿Quieres oír que soy hermosa? No puedo decir que no, quería mostrarte cómo he crecido, mi maestro. Pero esto no es lo que querías. ¿Cómo te sientes cuando ves a la sirena que criaste con tus propias manos creciendo? Sus ojos azules estaban llenos de dolor. Me alegra verte de nuevo, y lo siento por ti. Porque eres una sirena. ¿Hacia quién estaba dirigida esa pena? Giovanni, siempre hablas de las diferencias y limitaciones entre humanos y sirenas. Con una sonrisa que parecía que solo cantaría cuentos de hadas toda su vida, Giovanni siempre hablaba de la miseria de la realidad. Aquí es donde comienza la historia principal. Aria miró al cazador de cabello blanco sentado en su asiento con una cara tensa, y luego miró a Giovanni, que todavía sonreía suavemente. Era una sonrisa que ella había intentado crear toda su vida pero no pudo. Era una sonrisa que su hermano menor había imitado pero se había detenido en solo una imitación. Era una sonrisa que ella había intentado tener una vez más pero ni siquiera pudo intentar crear. Así que era una sonrisa a la que eventualmente había renunciado. Durante miles de años, he estudiado a los humanos sin fin y he intentado descifrar sus limitaciones. Sin embargo, confieso mi falta de capacidad, no pude definirlo como una meta clara, solo vagué sin saber qué hacer. Y es tu papel mostrarme qué camino tomar. Giovanni, estoy en una encrucijada, debes ayudarme. ¿Qué elegirás? Esta tonta y terca sirena puede pasar el resto de su vida inmortal simplemente odiando, despreciando y detestando a los humanos, o, sí, puede desaparecer como un cuento de hadas aquí en la tierra, convirtiéndose en una burbuja. La muerte de un humano o la muerte de una sirena. Aria respetaba al humano llamado Giovanni, amaba su nombre, sentía una sensación de misterio en el hecho de que fuera humano, y adoraba su sabiduría infinita y su afecto brotante. Si había un humano que pudiera traer la luz del sol al mar, ese era Giovanni. Querías que la tierra y el mar se convirtieran en uno, ¿verdad, señor? Aria colocó el mar en el cielo y se devoró el sol. Incluso si nuestras elecciones fueran las mismas, los resultados habrían sido diferentes, ¿verdad? Giovanni habría creado un cálido cuento de hadas que oliera a luz del sol, no una realidad fría y sangrienta. Sin embargo, Giovanni fue traicionado por los humanos y comido por una sirena. Aria vio esa cara amable llena de calidez. Ahora dame el final. Te convertiste en el sol para eso. Seonun intentó contener la respiración mientras observaba cómo se desarrollaba la situación. Va un poco extraño. Cuando Chae Sol fue secuestrado por primera vez y esta cantidad de gente vino al país del mar profundo, pensó que habría una gran batalla. Por supuesto, era natural que estallara una batalla cuando un cazador entraba a una mazmorra. Sin embargo, esta sirena llamada Aria realmente parecía querer hablar. Este lugar fue creado únicamente por el bien de una guerra de palabras. Eso también está obligando a Geo a elegir entre ser un humano y una sirena. ¿Qué planea hacer Geo si elige a un humano? ¿Va a atormentar a los humanos porque los encuentra molestos o realmente va a morir? Dependiendo de qué camino le mostrara Geo de ahora en adelante, Aria atormentaría a los humanos por el resto de su vida o moriría aquí. Así son todos los monstruos. El odio de Aria hacia los humanos también parecía increíblemente fuerte. Parece que va a terminar su vida anterior de estudiar e investigar a los humanos. Por supuesto, han pasado miles de años, así que es hora de tomar una decisión. ¿Pero tiene sentido entregarle esa elección a Geo? No es cualquier otra cosa, es decidir el destino de los humanos y las sirenas. ¡Qué símbolo tan egoísta! Seonbon miró hacia atrás a Geo, todavía estaba sonriendo, mirando a la sirena llamada Aria. Me pregunto qué elección tomará. En primer lugar, es cierto que la existencia llamada retrato de Geo es extremadamente amigable con los humanos. Sin embargo, tal como me había preocupado cuando vine por primera vez al Templo del Mar Profundo, Giovanni, que tenía una conexión profunda con estas sirenas, podría haberlas elegido a ellas. Incluso ahora, no se le puede llamar humano, incluso si elige a una sirena que se ha convertido en un monstruo en lugar de a un humano, dado que los monstruos pueden definirse como estar del mismo lado, no sé qué elegirá Geo. Además, eso era más razonable, objetivamente, era mucho menos dañino. Si elige a un humano, Aria, la sirena con la que era cercano, morirá de inmediato, pero si elige a una sirena, no puede matar repentinamente a todos los humanos en todas las dimensiones. Si Geo elige a las sirenas de inmediato, sería objetivamente más beneficioso pasar tiempo con ellas, defendiendo un poco a los humanos. Aria dijo claramente, eres humano después de todo, y actuó como si se fuera a comer a Geo si se ofendía, pero Geo tenía su propia clase, por lo que no sería derrotado fácilmente. Si fuéramos tan exigentes, los pocos humanos en esta mazmorra morirían, pero ¿acaso los muchos humanos y las sirenas que él amaba no vivirían?
Sabiendo que Giovanni no siempre era amable y tenía un lado descarado, estaba más preocupado. Joe Seonbon mantuvo la boca cerrada porque no era un lugar donde pudiera dar un paso al frente. Al final, es la elección de Geo. Fue después de esperar algún tiempo, para ser honesto, pensé que era un poco divertido. Dicen que las familias se parecen entre sí, así que supongo que así somos nosotros. A diferencia del contundente Geo de cabello oscuro, Giovanni con sus brillantes colores encajaba naturalmente incluso con su ligera sonrisa que se sentía un poco juguetona. La sirena llamada Aria tenía un rostro frío e inexpresivo, pero sus ojos parecían estar cautivados por esa sonrisa, como si no pudiera evitar pensar en un momento que realmente extrañaba. Geo frunció los labios como si estuviera avergonzado, como si estuviera preocupado, y sin embargo como si lo encontrara divertido. Yo también estaba preocupado. Había una forma de llegar al país del mar profundo, sin tomar un submarino, pero no importa cuánto vagué y esperé, no pude encontrar ni un solo mechón del cabello de Ise, no lo había. Este retrato debió haber visitado el país del mar profundo para encontrarse con las sirenas. Quizás me estaba evitando. No puedo decir que no, tenía tanto miedo de ser castigada por el nuevo dios del sol. No habrías tenido la intención de esconderlo, ¿verdad? Con tan apasionada divinidad. La abracé por accidente, pero honestamente, no sé qué debería hacer. ¿No es matarme? Es increíble que haya cosas que no sabes. Siempre alcanzamos nuestros límites. Geo sonrió con su característica sonrisa recta. Así que, al igual que secuestraste al hermano Chaisol y me llamaste, yo también intenté encontrar una forma de llamar a nuestras queridas amigas sirenas juntas, quería que me hablaran sin huir. Así que, ¿qué método se te ocurrió? Comparado con lo que has preparado, es un plan muy simple, ¿debería decir que es tosco? Me da vergüenza no poder mostrarte algo grandioso, maestro, cuajijijijijijic. Con un rugido feroz que no coincidía con la luz brillante que lastimaba los ojos, apareció una lanza de luz. Extendió ambas manos, había más de 10 de ellas en total. Las hojas de las lanzas, abrazando el calor del sol, estaban apuntadas a Geo. Así es como se comunican los humanos. En poco tiempo, el agua de mar en el templo se había secado, y solo el terrible calor llenó el desierto. Comunicación humana, ¿qué quieres decir? Los buenos no siempre pueden ser recompensados. Entonces debería haberlo sabido mejor. Geo continuó hablando como si estuviera enseñando. No hay garantía de que la amabilidad sea devuelta a cambio de hacerla, y los villanos notorios no siempre pueden ser castigados y derretir los corazones heridos de sus víctimas. El mundo no es un cuento de hadas, y la realidad se crea mediante momentos superpuestos. Porque los humanos siempre están cambiando, pueden crecer y deteriorarse, es absurdo esperar que todos los finales de estas criaturas caprichosas que no pueden quedarse quietas ni un momento sean siempre los mismos. Si eres inteligente, debes saber esto bien. El salón de banquetes quedó envuelto en un calor sofocante. Pero es por eso que los humanos crearon incontables reglas, aprenden cómo enfrentarse y cómo hablar. Y decidieron que un aterrador asesino que ha matado a un número incalculable de personas puede ser castigado. ¿Vas a castigarme ahora? Ni siquiera eres humano, pero estás hablando de reglas humanas, su rostro, como la luz del sol, es cálido. Los humanos son diversos, no tienen límites, y tú tampoco los tienes, dicen que los humanos son aquellos que nunca pueden quedarse quietos y cambian. ¿Tú no eras así, no has cambiado en absoluto? Hemos crecido y degenerado, así que solo nos hemos engañado pensando que éramos los mismos de hace miles de años, si recibes el castigo que te mereces. Como un maestro enseñando a un joven estudiante. ¿Qué clase de castigo es este? No entiendo. Usamos métodos bastante mortales para obtener lo que queremos, esta vez, yo preguntaré. No lo sé, no entiendo. Como si no tuviera razón para detener tu odio hacia los humanos, Aria. El maestro que guiaba a los estudiantes preguntó, ¿hay alguna razón por la que no deba quitarte a Giovanni? Y si lo que dijo es verdad, los humanos y las sirenas no son diferentes, por lo que él no renunció a nada ni eligió nada. El rostro de la sirena se desmoronó ante la fatal declaración del adulto codicioso. Elegirás a los humanos, incluyéndome a mí y a ti, si eliges la ira de la sirena, depende de ti. Entonces lo que se reveló no fue el mar, sino la estudiante menos madura. El pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 85. Un día, la sirenita habló. Giovanni se rió torpemente. ¿Es eso lo que le dices a alguien que ha ido al mercado? Supongo que no te gustó que dejara a Aria sola para ir al mercado. Sí,
no me gusta eso. Tú fuiste la que dijo que se quedaría sola en casa porque estabas muy absorta en un libro, Arya. Está bien. Vayamos juntos la próxima vez. Y Ser, quien estaba comprobando constantemente la espalda de Giovanni, preguntándose si su hermana estaba enojada, le dio unas palmaditas a Giovanni y le entregó la bolsa de la compra al niño. No era tan pesada. ¿Puedes llevarla a la cocina? Gracias por ayudarme siempre, Iser. Giovanni, que observaba a Iser ir a la cocina, se sentó junto a Arya. Mirándolo de esta manera, no parece que esté muy enojado. ¿Los humanos expresan esto como estar enojado? Como era de esperarse, las sirenas son insensibles a las emociones, ¿es porque viven entre criaturas marinas con las que rara vez se comunican? Las criaturas marinas sí se comunican. Es solo que los humanos tontos no se dan cuenta. ¿Es así? Sin embargo, probablemente sea diferente de las criaturas en la Tierra. Sus ojos azules se agrandaron. Lo que está sintiendo en este momento, Arya, probablemente sea enojo. Es bastante poco familiar escuchar historias de sirenas enojadas. Esta es la primera vez que veo a una sirena enojarse. Las sirenas siempre tenían una expresión en blanco cuando luchaban contra los humanos. Ese debe ser el caso. Incluso cuando los humanos mataron al bebé de la sirena no se enojó. Solo castigaron con rostros inexpresivos y fríos, y la gente decía que eran monstruos a los que no les importaba si sus hijos morían. Ahora que lo pienso, hubo otra pelea entre humanos y sirenas en el pueblo vecino, ¿la vio, profesor? No la vi, pero las sirenas que he visto en mi vida nunca han mostrado ninguna emoción. Como sabes, Arya, el conflicto entre humanos y sirenas ha estado sucediendo durante tanto tiempo que ni siquiera sabemos quién lo comenzó primero. Ni siquiera sabían quién comenzó el conflicto. Los humanos simplemente veían a las sirenas como espeluznantes monstruos marinos y las sirenas veían a los humanos como bestias tontas y amenazantes. El conflicto se estaba intensificando. Ahora las sirenas estaban ahogando a humanos inocentes en el mar y matándolos, y los humanos estaban matando a sirenas inocentes en la plaza. Se gritaban unos a otros mientras miraban. Todos dicen esto, deberíamos matar a las sirenas. Deberíamos matar a los humanos. ¿Cómo podría alguien más que el diablo crear una situación tan terrible? He visto el conflicto entre sirenas y humanos con mis propios ojos. He viajado aquí y allá como un hijo del sol, y he encontrado a muchas sirenas en el camino. ¿Así que estás orgulloso de tu conocimiento sobre las sirenas? Puede haber sido una confianza inapropiada para mostrar frente a una sirena. Sin embargo, tampoco estoy acostumbrado a ver a Arya enojada. Es posible que me veas así más a menudo en el futuro. Giovanni acarició cuidadosamente su cabello azul oscuro. Hasta donde yo sé, la idea de que las sirenas comen humanos es solo una superstición extendida en algunas regiones, así que ¿por qué dijiste que me comerías? Porque todos escuchaban obedientemente cuando decía eso. Así que ese es el resultado del aprendizaje, lo entiendo. Giovanni entendió el aprendizaje de la sirena. La indiferencia de las sirenas, que hacía que ni siquiera sintieran la necesidad de elegir los medios y métodos porque solo podían lograr los resultados deseados, avivó aún más los temores de los humanos. Sin embargo, Giovanni esperaba que esta sirena que sentía curiosidad por los humanos se convirtiera en un adulto más amigable y social, por lo que esperaba que esto no terminara como un simple resultado del aprendizaje. Giovanni continuó, entonces debe ser una broma. No vas a comerme realmente, ¿verdad? Las sirenas no comen humanos, les dan dolores de estómago. Entonces llamémoslo simplemente una broma. No quería darle demasiado peso al cruel aprendizaje de la sirena. Hasta ahora, los humanos y las sirenas le habían estado dando demasiado significado a las acciones incomprensibles del otro, lo que había llevado a conflictos tan profundos. Simplemente le dio un consejo. Era un consejo muy ligero que podía dar como profesor y amigo. Ciertamente sería conveniente asustar a la gente para que obedezca las órdenes. Pero si solo los asustas, mucha gente intentará huir de Arya. ¿Eso es algo malo? Al menos no sería algo bueno para Arya, que quiere aprender sobre los humanos. Los humanos no son criaturas que solo muestran reacciones coloridas cuando tienen miedo. Más bien, muestran muchas más reacciones cuando están felices y gozosos. Giovanni esperaba que esta sirena no se quedara sola en el futuro. Así que esperaba que el mar y el sol se convirtieran en uno, tal como su hermana había esperado. Las sirenas viven durante mucho tiempo y permanecen en un solo recuerdo. Tal vez esta joven sirena a la que le gustaba su vida diaria actual podría crecer para ser una sirena que ayude a los humanos algún día. Sería el comienzo de la paz.
Era imposible saber si eso realmente sucedería, y él no quería forzarlo. Sin embargo, había un deseo claro de que esta sirena, que tenía que vivir toda su vida abrazando su corta vida, se volviera más gentil. Si sigues jugando a este truco, no quedará nadie al lado de Aria. La arrogante sirena preguntó, ¿y qué hay de ti? Probablemente siempre permaneceremos a tu lado. La sirena se quejó, la vida útil de los humanos es demasiado corta. El sol que te creó fue tonto. ¿No es porque la vida útil es corta que hay aspectos más coloridos? No lo entiendo, ¿no es natural que podamos aprender más porque nuestra vida útil es larga? Lo entenderás lentamente si pasas tiempo con ellos. Giovanni conocía los límites de la humanidad. Además, conocía las infinitas posibilidades que venían de allí. Porque somos criaturas con respiraciones cortas, son los humanos quienes trabajan más duro que nunca. Los humanos perezosos son eliminados fácilmente, la situación empeora fácilmente y los humanos no pueden dar la bienvenida a tales situaciones. Están actuando porque están más desesperados. Tal vez sea así, hay un punto en el que podamos pensar aquí, ¿qué es? Aria, piénsalo. La princesa Sirena, ¿qué estaba pensando con su pequeña cabeza? Preguntó, entonces, cuando las sirenas están desesperadas, ¿se vuelven coloridas como tú? Sí. Las sirenas solo están más familiarizadas con el agua y viven un poco más que los humanos. No son tan diferentes. Muchas cosas parecen diferentes. Si a los humanos se les diera branquias para respirar bajo el agua y vivir una vida más cercana a la eternidad, la gente los llamaría sirenas. ¿Estás diciendo que somos lo mismo? Nadie se equivoca. Solo somos diferentes. Si hay una cosa que sentí mientras pasaba tiempo contigo, es que al final, Aria, eres igual que yo. Giovanni no tenía dudas sobre ese hecho. ¿Acaso las sirenas no son también criaturas que crean cosas preciosas? ¿Qué tiene que ver eso con la diversidad futura? Porque cualquier ser vivo evoluciona para proteger lo que es precioso para ellos. Incluso los cuadrúpedos que no hablan, e incluso los peces que a menudo son comidos por nosotros, usan todo tipo de trucos y crecen fuertes para proteger a sus crías. Ese es un instinto para mantener la especie. Podrías decir que los instintos innatos también son preciosos. La sirena no parecía entender, ¿entonces la codicia humana es lo mismo? Si proteger esa codicia es precioso para ti, entonces sí, lo es. Todos se vuelven diversos porque tienen algo precioso para ellos mismos. Solo porque los humanos tienen vidas más cortas que las sirenas, se esfuerzan más por alcanzar sus metas. Así que las sirenas serán lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los humanos y las sirenas? En realidad, no son diferentes. Simplemente no se entienden entre sí. Así que no necesitamos nada grandioso. Si tan solo hubiera más personas que entendieran las diferencias de los demás, si hubiera más personas que hablaran de entendimiento y compromiso, este largo conflicto eventualmente terminaría. La sirena se quejó con una expresión en blanco, eso es lo que suena. Tú no harías eso, pero eres tan malo, por supuesto, lo entiendo. Pero había algo que ella absolutamente tenía que recordar. Aria, si vas a asustar a alguien para comértelo, debes saber esto. Cualquiera que fuera el propósito de Aria, los humanos reaccionarán de manera diferente y Aria debe hacerse responsable de esa reacción. Una criatura que no se hace responsable no puede aprender nada. La sirena aceptó obedientemente, me haré responsable. Cielos. ¿Qué más no te gustó? Lo pondré en mi mesa. Este sacerdote no tiene sabor. La sirena parpadeó, viendo la luz deslumbrante. ¿Por qué estoy agitada? El momento en que mi corazón vaciló, era verdad. Había esperado durante tanto tiempo que absolutamente no quería perder. Pero la luz estaba lo suficientemente caliente como para secar incluso el vasto océano. Era el calor agudo que una vez secó las colas de las sirenas en el mar. Mi estómago dio un vuelco. Incluso en las profundidades oscuras y profundas del océano, incluso en la superficie del agua sacudida por un tifón, me sentí mareada por el mar. No entiendo del todo. ¿Qué no entiendes? Desesperación. Si es así, ¿qué es? La sirena inmediatamente encontró algo que decir. ¿Por qué piensas que querría que no murieras? Aria, porque tú no me creaste. La voz de Giovanni no era diferente de la de hace miles de años. Vi el laboratorio, intentaste crear y combinar incontables vidas. Te enseñé cómo disecar y organizar seres vivos, así que era obvio que podrías darte cuenta. Aria de repente pensó que era demasiado extraño. Era una voz que había masticado y recordado durante incontables años,
pero era extraña porque sabía por qué había estado ausente. ¿Huiste hacia el sol? ¿O te derretiste en el mar frío? ¿Cómo podría alguien que había regresado a la naturaleza volver con vida y hablarme de la misma manera? Incluso algunos tuvieron éxito y algunos los arruinaste intencionalmente. Sospeché que era para darme una vida que no se sintiera como vivir. El sacerdote del sol, que parecía haber sido disecado en sus días más hermosos, preguntó, ¿pero por qué no hice eso? ¿Por qué no lo reviví? No importa cuánto lo intenté, no pude tener éxito. Dado que estaba muerto, ni siquiera un cadáver, no había suficiente material para estudiar. Eso debe ser porque él me respetaba. Si hubieras muerto de una forma más normal, el resultado habría sido diferente. Fue solo algo más allá de mi capacidad, no algo que hubiera pretendido. Si las emociones son también capacidades, entonces tampoco serían falsas. Sé que las sirenas también sienten emociones. Giovanni estaba convencido. ¿Por qué harías eso? Tu voz es débil. Fue un reencuentro significativo con un viejo amigo. No pretendía proceder de una manera tan tonta, pero ahora que había decidido que el final estaba cerca, no era tan sarcástica como pensaba. No había sido tan tonta durante cientos o miles de años. Había matado, atormentado y jugado con tantos humanos. Pero no podía decir nada porque solo había visto un rostro que extrañaba. Lo único que había cambiado eras tú, Giovanni, tu presencia. Solo entonces recordé que no solo eras mi amigo sino también mi profesor. Un adulto al que nunca podría vencer, mi hito. Así es. Así es, eso fue lo que sucedió. Sorprendentemente, Arya nunca lo había vencido. Se dio cuenta de algo que había olvidado por un tiempo. Abrió la boca con dificultad, en primer lugar. Giovanni, ¿quién posee divinidad, morirías? Esto debe ser solo un truco para avergonzarme. Si esto es una mentira, puedo morir 1000 veces frente a ti, y si esto es verdad, Giovanni, desaparece de este lugar. Él no es más que un humano. Eso también es verdad. Me encontré riéndome de mí misma por no pensar que tal contraataque volvería. A diferencia de Arya, que ni siquiera podía tocar las yemas de los dedos de mi profesor a quien conocí por un milagro absurdo, Giovanni podía arruinarse a sí mismo a voluntad. Si hubiera apreciado su propio cuerpo y su vida, habría vivido más tiempo que eso. Sin embargo, Giovanni era un humano que podía hacer cualquier cosa que quisiera. Arya no había podido vencer a su profesor durante un tiempo muy largo. Ahora que había llegado tan lejos, Arya no podía mentir diciendo que no amaba a Giovanni. Por supuesto, no importa qué clase de confianza tuviera, Giovanni estaba seguro del amor de las sirenas y desafortunadamente, era verdad. Desde ese momento, el resultado ya estaba decidido. Arya también lo sabía, y por eso puso su final enteramente en las manos de Giovanni. Aún así, el profesor eligió torturarse a sí mismo en lugar de balancear la correa. Porque sabía que eso sería más efectivo para castigar a Arya. Estaba claro, ¿por qué debe ser tan cruel? La pregunta reflexiva fue respondida tal cual, ¿por qué fuiste tan cruel? Conmigo, y con las incontables personas que he conocido. Así que tienes que hacerte responsable. Me dijo que me hiciera responsable. Me has estado diciendo eso durante un tiempo muy largo. Prepárate para hacerte responsable de todo lo que haga. No importa cuánto tiempo haya pasado, no hay forma de que haya olvidado tus enseñanzas. Pero ella no se hizo responsable de nada. Fue porque no quería hacerme responsable de la muerte y el sufrimiento de un mero ser humano. Si fuera a medir el peso de mi ira, ni siquiera habría comenzado. Si me hago responsable de lo que he hecho, ¿no significaría eso que no tiene sentido desahogar mi ira? Oh, odio a los humanos. Los odio. Incluso este sentimiento de ira era tan precioso para Arya que no podía soportar dejarlo ir. Mi resentimiento y disgusto eran tan pesados como el sentimiento de amarte. Era verdaderamente precioso. Así que era natural que tampoco me hiciera responsable. Si fuera a hacerme responsable, si fuera a expiar, tendría que concluir que este sentimiento estaba mal. No quería que este recuerdo terriblemente precioso se empañara y se emborronara. Nadie me dijo que me hiciera responsable. Bastantes personas probablemente querían que me hiciera responsable. Supongo que sí, las incontables personas que murieron y fueron heridas por mis manos. Este horrible monstruo marino habría encontrado la muerte más miserable del mundo y habría querido expiar sus pecados continuando días más horribles que la muerte. Pero no es esa una historia divertida, ¿cómo puedes esperar emociones humanas de un monstruo como yo? Miró al cazador de cabello blanco con una expresión indiferente por un momento.
¿Era yo Oseonun? Arya le preguntó, ¿ustedes los cazadores quieren que los monstruos que viven en la mazmorra sean juzgados por la ley, o quieren que se disculpen o se sientan tristes? Los monstruos son solo objetivos de subyugación. No gastamos ese tipo de emoción. No tenemos suficientes recursos para poner en el estrado a monstruos que no son criminales. Sí, así es. La mayoría de los humanos eliminan monstruos sin emoción porque es su misión. Yo también mato humanos porque los odio. ¿Por qué debería ser responsable de esto? Giovanni, me enseñaste a ser humana. Pero ahora solo soy un monstruo. Cuando dices eso, el corazón de este sacerdote realmente duele. Le enseñé a un hombre que amaba el mar, pero en realidad era un monstruo. Sabes que todo esto es un desahogo de ira. No quería justificar mis acciones con tu muerte. Es por eso que tú también eras tan misericordioso. No habrías querido algo así. Simplemente no era apropiado usarlo como una excusa. ¿Aún no los resientes? Los resiento y los odio. Entonces, ¿por qué me empujas? Porque no los resiento lo suficiente como para hacerme responsable de sus muertes. Dijo que los resentía, pero no quería que murieran. Esta era la respuesta que Giovanni podía dar porque pensaba que si influía en alguien de alguna manera, tenía que hacerse responsable de todas sus reacciones. ¿Eres un humano o una sirena? Era una pregunta difícil de entender. La luz afilada del sol era visible. Estaba lista para traspasar a Giovanni en cualquier momento. Tomar un rehén, qué astuto. Me estoy usando a mí mismo, así que no sería ligera la responsabilidad. No había nada más rentable que consumirse a uno mismo. Arya también lo sabía. Por eso se había usado a sí misma para infundir temor en incontables humanos. No era la primera vez que veía a un humano hacer esta elección. Había habido incontables humanos que habían comerciado consigo mismos y simplemente eran, no Giovanni. Por eso lo atormentaba. Por supuesto, no se arrepentía. Arya sabía desde el principio que las acciones de ella y de su hermano no eran más que desahogar la ira basándose en el favoritismo y la injusticia. Solo deseaba vagamente que algún día su maestro volviera con vida y los regañara y castigara tanto que pusieran fin a sus largas vidas. Solo Giovanni podía hacer eso. Si no era él, no significaría nada para estas sirenas. Pero al final, así fue como resultó. ¿Cómo es que las cosas no han cambiado tanto? Rara vez dejaba que sus discípulos lo tambalearan. El regaño de su profesor, con quien verdaderamente se había reencontrado, tomó una forma bastante diferente de lo que había imaginado, dejándolo sin palabras. No sé qué decir. Estaba tan lleno de confianza, estaba desilusionado. Hasta que Giovanni se vio obligado a elegir, estaba segura de que él, final, estaba justo frente a mí. No estoy segura de qué hacer ahora. La sangre corría por el hombro de Giovanni, ¿era porque era su discípulo, o era solo porque Arya era inteligente? Inmediatamente entendió el significado de esa acción. Significaba que no era la respuesta correcta. Debería disculparme por mi grosería. Era la tercera lanza. No mueras frente a mí. ¿Crees que me respetarás ahora? ¿Estás enojado, Giovanni? ¿Esperabas que no estuviera enojado? Su voz seguía siendo gentil y suave, pero Arya se dio cuenta de que estaba muy enojado. ¿Esperabas que no estuviera decepcionado? Parecía decepcionado. Es bastante espeluznante. Con solo unos pocos gestos, Giovanni quedó cubierto de sangre. Había muchos orificios y muchos cortes. Su cuerpo era débil, indigno del honor del nuevo dios del sol. Por eso tenía miedo. No podía vivir frente al fuego del sol. Había este horrible olor a maduración. Era la hediondez que le decía a la sirena que su viejo amigo se estaba convirtiendo en un mero pedazo de carne. ¿Fue en aquel entonces? Al ver su rostro herido, a la luz del sol entre todas las cosas, recordó ese día. Fuiste torturado, lo sabes. Dolió tanto como duele ahora. Entonces deténlo. No eres sabio. Los humanos cambiados emocionalmente no son sabios para empezar. Tú no eres así, Arya. Por eso hiciste cosas tan crueles. Arya no pudo evitar reírse, ya que era tan divertido y la dejó sin palabras. Todavía me ves como una humana, en el suelo, en el dobladillo de su vestido, cayeron las perlas. ¿Por qué no has cambiado en absoluto? ¿No es esto un engaño hacia los humanos que murieron por mi culpa, por culpa de mi hermano? ¿Cómo puedes ser tan cariñoso? No te veo como humanos porque sea cariñoso. Te trato así porque esa es la verdad. Es realmente divertido. Es divertido.
nadie nos ve como humanos. Así que sigues siendo cariñoso. No parecía particularmente triste porque las perlas caían de sus ojos, todavía tan pálidas como la cera, sin volverse rojas. Parecían una mera decoración. No soy humana, Giovanni. A Aria eso le pareció un poco desagradable. No le gustó. Quería comerse todo para estar cómoda. Pero podría ser humana. Es natural que los monstruos coman y atormenten a los humanos. Es solo una excusa decir que ser llamado monstruo es natural para cometer una maldad monstruosa. Giovanni todavía tenía una cara sonriente y su voz era suave. La sonrisa que permanecía intacta a pesar de estar dañada y desordenada se sentía espeluznante, como una pintura disecada. Era como mirar un retrato que no cambiaba su expresión incluso cuando se quemaba. El cuerpo ensangrentado que contenía algo que podía estar vivo o muerto continuó hablando. Podrías haber dejado de comer humanos, podrías haber dejado de atormentarlos. Podrías haber dejado de ser llamada monstruo, Aria. Podrías haberlo hecho. No acostumbrada al miedo y la ansiedad, la sirena no sabía exactamente qué estaba sintiendo. Nunca se había sentido de esta manera ni siquiera cuando su profesor, que había sido el único significado en su larga vida, murió. Simplemente preguntó. Miró inesperadamente estúpida porque la otra persona era el único significado en la vida de Aria. No te enojes conmigo. Aria es mi estudiante. Si estás tan enojado porque todavía soy tu estudiante. Entonces ¿no es eso demasiado cruel? Lo sé, no está bien que alguien que se enorgullece de ser un monstruo diga tales cosas. Aquellos que murieron por sus manos se reirían y la despreciarían. Pero si hubieran seguido el camino correcto, no habrían pensado en convertirse en un monstruo en primer lugar. Aria se repitió a sí misma porque su propio corazón era precioso para ella. Sabes, te he extrañado durante tanto tiempo que ni siquiera puedo contar. No te lastimes tanto frente a mí, no puedes hacer eso. Si eres un monstruo, esto está bien. La sirena tuvo que admitirlo al final. Todavía soy tu estudiante. No soy un monstruo, ¿puedo ser regañada de una manera diferente? Por supuesto. Esta es una conversación humana. Giovanni dijo con una voz gentil y firme, como un profesor, siempre los he tratado como seres humanos. Como seres como yo. Sé que son sirenas y sé la diferencia, pero eso no significa que sean monstruos. Pensé que este era el momento perfecto para terminar la historia, ya que era tan larga, pero parecía que Giovanni no tenía intención de terminarla aquí. ¿Por qué matarme no es el final perfecto? Porque eso es también una evasión de responsabilidad. Es cobarde. Nunca consideraré mis pecados como pecados por el resto de mi vida. Pero mientras estés a mi lado, considerarás los pecados como pecados. Es un gran honor poder permanecer al lado de mi viejo amigo. Preguntó, sintiéndose divertida, ¿crees que eso sería un castigo suficiente, devolver a alguien precioso para mí? Primero, no seré el sujeto de tu castigo, y segundo, no te devolveré nada. Pero si no me castigas, ¿por qué me mantienes viva? Si no devuelves nada, ¿cómo puedes quedarte a mi lado? Mi existencia será tu castigo. Como me gustan las cosas buenas, estarás interesada en las cosas buenas y algún día te conmoverás. Eso nunca será un infierno para mí. Si la gente a la que he matado y atormentado se entera, derramarán lágrimas de sangre. Eso no es un castigo, te digo una vez más, no seré el sujeto de tu castigo. No tengo responsabilidad ni obligación de hacerlo, ¿no es así? Sin embargo, a medida que pase el tiempo, algún día se verán a sí mismos como humanos, no como monstruos. Eso es ridículo. Cuando llegue ese día, irán al infierno por su cuenta sin que nadie tenga que dar un paso al frente. Se castigarán a sí mismos. ¿Cómo sabes eso? Los crié. Les enseñé. Los protegí. Sé lo buenos que eran cuando estaban a mi lado. Giovanni dijo con calma, como discutiendo la historia obvia del sol caliente, son tan curiosos e inteligentes. Tienen la voluntad de mejorar y no tienen miedo de intentar cosas nuevas. Ese es el tipo de personas que conozco. Así que quédense a mi lado. Tienen que hacerse responsables de lo que sucedió. Aria se rindió en un salón de banquetes que era un desastre con la sangre del noble sacerdote y el fuego del sol. Entonces eso es suficiente. No tenía arrepentimiento sobre el largo y sin sentido desahogo, pero era demasiado largo. Aún así, su odio e ira eran infinitos, así que no podía parar, y no quería hacerlo. Así que, si era posible, Giovanni, quería que volvieras y le dieras un final a la historia de la sirena. Solo tú podías terminar con la vida de la sirena.
Solo tú estabas calificado para terminar este cuento de hadas loco. Quería ganar, pero perdí. Supongo que es porque soy un profesor en este país. Necesito tiempo para pensar en cómo me quedaré a tu lado. En ese momento, las pocas lanzas de luz restantes desaparecieron. Arya miró al aire con una cara llena de arrepentimiento. Debería haber matado al monstruo. Sigo diciendo eso, pero ese no es mi trabajo. ¿Por qué me pides que te castigue? ¿Vas a llamarme cobarde? Sí, no seas una cobarde. Te digo que no te quedes en el tiempo en que morí, sino que te comportes como una adulta. ¿Qué vas a hacer si sigo matando gente? Eso tampoco es asunto mío. Nunca te animé a matar, ni te detuve. Entonces, ¿cómo puedes llamar a esto el final? Nada ha terminado. Pero ahora que estoy aquí, nada terminará, pero eso no significa que nada cambiará, ¿verdad? Personalmente, creo que este no es un mal final, ¿lo sabes? En los cuentos de hadas de la tierra, las princesas sirenas a veces se convierten en burbujas y desaparecen, pero a veces se convierten en humanas y viven felices para siempre con el príncipe. Sí, mi príncipe. Pensé en ti de esa manera desde el momento en que te vi, así que vivirás feliz para siempre conmigo. Si quieres hacerlo, hazlo. El final de la ira puede ser la reconciliación, el perdón o la destrucción. Depende de cuánta responsabilidad asumas. No va a ser una historia sobre usted, señor. No sé si está siendo cariñoso o indiferente. Oh, no. Siento decir esto, pero he hecho lo suficiente. Solo quería cortar lazos y fingir no saber nada, pero me seguiste golpeando con todo tipo de cosas, así que vine a verte. Así que, pensemos en el resto lentamente. Depende de ti decidir qué clase de historia haremos de ahora en adelante. Tenemos mucho tiempo. El final de La Sirenita, 1/1. Tasa de asimilación del 100.0%. Adquirir a Batlan Giovanni. Enlace, el país del mar profundo, y el mar respirante. Residentes de La Paleta, Arya, y Ser. Enlace completado con éxito. Logro, ley del intercambio equivalente. Logro, pintor en una pintura. Logro, pintura en una pintura. Logro, humano en un marco. Tutorial completado.